¿Qué tal, compañeros? Vamos a terminar este tema opcional llamado matrices de David-Hartenberg y vamos a terminar este tema encontrando las matrices de David-Hartenberg asociadas a los proyectos que tenemos en curso. Bueno, entonces vamos a comenzar con el robotcito de 4 grados de libertad. Entonces, para deducir la matriz de David-Hartenberg asociado a este sistema, pues lo primero que hice fue asignarle a cada articulación o bien a cada motor un sistema de referencia, aquí como lo pueden ver, ¿no? Entonces, ya que tengo asociado un sistema de referencia para cada uno de los motores, vamos a determinar los parámetros de David-Hartenberg, ¿no? Entonces, en este caso, θ 1 sería pues el ángulo entre el eje X1 y el eje X0, ¿no? Entonces, aquí está θ 1 que prácticamente es el ángulo asociado al movimiento del motor que está en la base, ¿no? Θ 2 pues sería este ángulo de aquí. Aquí está mal escrito, la dirección va a favor de las manecillas del reloj. Y θ 3 que sería el ángulo entre el eje X2 y el eje X3, pues sería este de aquí. Y el ángulo θ 4 estaría asociado a este motor. Noten que el ángulo entre X4 y X3, que sería el ángulo θ 4, pues prácticamente es cero, ¿no? Porque ambos ejes van en la misma dirección, ¿no? Sin embargo, ahorita lo dejé aquí explícito para que vean que está asignado este ángulo al movimiento de este motor de aquí, ¿no? Bueno, ahora las distancias A. Entonces, noten que la distancia desde el eje Z1 al eje Z2 medida sobre el eje X1 es cero, ¿no? En otras palabras, la conexión del eje Z1 con el eje Z2, como no están conectados a través del eje X1, esa distancia A1 vale cero. Sin embargo, noten que la distancia desde el eje X2 desde el eje Z2 al eje Z3 medida sobre el eje X2, pues va a ser A2, ¿no? Porque ambos ejes Z están conectados por el eje X2, ¿no? Entonces se asigna la distancia A2, que en otras palabras sería la distancia desde el eje del motor, este motor de aquí, hasta el eje de este motor sobre este brazo, ¿no? Entonces hay que medir esas distancias en algún momento para el proyecto, ¿no? Ahora la distancia A3 pues sería la distancia desde este eje Z3 hasta este eje Z4, ¿no? Medida sobre el eje X3, ¿no? Entonces la distancia pues es A3, ¿no? Y al igual que en el caso anterior, esa distancia va a ser desde el eje de este motor hasta el eje de este motor, ¿no? Y bueno, la distancia A4 sería la distancia desde el eje Z4 al eje Z5 medida sobre el eje el eje X4, ¿no? Y entonces, como ambos ejes Z están conectados por el eje X4 que va aquí en esta dirección, entonces esa distancia vale A4. Y al igual que en los casos anteriores, esa distancia sería desde el eje de este motor hasta aquí la parte intermedia de la pinza, ¿va? Entonces también hay que medir esa distancia para más adelante. Bueno, vamos ahora con el parámetro de I, ¿no? Entonces el parámetro D1, que sería la distancia desde el eje X1 al inicio del eje X2, en este caso vale D. Acuérdense que esa distancia se mide sobre el eje Z, ¿no? En este caso sería sobre el eje Z1, ¿no? En otras palabras, como el eje X1 está conectado con el inicio del eje X2 a través del eje Z1, entonces esa distancia sí debe de tener un valor. Y en términos reales sería la distancia desde el eje del motor de abajo hasta el inicio del eje de este motor de aquí, el motor 2 o la articulación 2.
Sin embargo, noten que la distancia desde el eje x2 al inicio del eje x3 medida sobre el eje z2 es cero. ¿Por qué? Porque esa distancia, como estos dos ejes, el eje x2 y el eje x3, no están conectados por este eje z, entonces su distancia es cero, ¿no? De igual forma, la distancia desde el eje x3 hasta el inicio del eje x4 conectado sobre el eje z3 es cero, porque no hay conexión del eje x3 y el eje x4 a través del eje z3, ¿no? Y de manera similar para el caso de acá, ¿no? Bueno, ya entonces ya tenemos ahí los parámetros DES. Ahora vamos con el último parámetro, que son los parámetros alfa. Entonces el parámetro alfa es el ángulo entre los ejes Z, ¿no? Entonces miren, el ángulo Z1 con respecto al ángulo del eje Z2 pues son 90 grados, ¿no? Y ese ángulo siempre va a permanecer igual a 90 grados, porque este eje Z1 siempre va a estar en esta dirección y este eje Z2 siempre va a estar en esta dirección, independientemente que el motor se mueva, el motor de abajo, ¿no? Y también este motor de aquí, ¿no? Entonces por eso ese ángulo vale pi medios. Ahora el ángulo entre el eje Z2 y el eje Z3, como ambos ejes son paralelos, pues ese ángulo vale cero. Ahora noten el ángulo de Z3 con el eje Z4. Noten que el Z4 apunta en esta dirección y Z3 apunta en esta dirección. Entonces, si yo recorro este eje Z3 aquí, es decir, en dirección de Y4, y mido ese ángulo desde Z4 a Z3, noten que como va contrario a las manecillas del reloj, pues ese ángulo vale menos pi medios. Bueno, y el ángulo entre Z4 y Z5, como son paralelos, pues vale cero. Entonces ya tenemos todos los parámetros de Navier-Hartenberg. Le asignamos a cada link, a cada articulación o bien cada articulación la matriz correspondiente. Hacemos el producto de matrices y entonces la matriz de Navier-Hartenberg asociado a este sistema es la siguiente. Entonces aquí utilicé notación compacta. C1 es coseno de teta 1, C23 es coseno de la suma de teta 2 más teta 3, etcétera, ¿no? Entonces, recordando un poco la información que nos proporciona la matriz de Navier-Hartenberg, esta sección de aquí o esta submatriz de 3×3 nos indica cómo están moviéndose o la parte rotacional de todo el sistema. Aquí esta matriz nos da toda esa información. Y este vector, pues este vector es la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z de la punta de la pinza en términos de la base canónica, ¿no? Entonces noten, por ejemplo, que si yo pongo teta 4 igual a 0 aquí en esta expresión, las coordenadas de la pinza en términos de la base canónica, la base fija, me quedarían de esta forma, donde aquí a L lo he nombrado A3 más A4. Entonces ya aquí con esto noten, aquí ya hay mucha información. Por ejemplo, si se quiere hacer cinemática inversa, en otras palabras, si yo quiero llevar a la punta de la pinza, por ejemplo, a la coordenada 5, 1, 2, entonces yo tengo que decirle a los motores, oye, ¿cuántos grados te vas a mover tú, motor 2? ¿Cuántos grados te vas a mover, motor 3? Etcétera, ¿no? Entonces noten que hay muchas soluciones posibles. Este problema de cinemática inversa, en resumen, es lo siguiente, ¿no? Dame la coordenada X, Y y Z a la que quieres llevar la punta de la herramienta o la pinza y yo te digo cuántos grados tengo que mover cada uno de los motores. Entonces este problema no es trivial. Para este ejercicio sí es un poco simple. Yo ya tengo las soluciones, pero para el proyecto de 6 grados de libertad es complejo, ¿no? Bueno, noten aparte otra información que nos puede proporcionar estos resultados,
es que tanto x, y, z pues son funciones de tres variables o dos variables, ¿no? Entonces ustedes vieron ya en matemática 2 funciones de varias variables, máximos, mínimos, gradientes, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información aquí ya se puede explotar, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo ya matemática y física aplicada y muchas veces algunos estudiantes mencionan que pues eso no sirve para nada, ¿no? Pero noten, cuando se hace ingeniería de diseño está inmiscuido todos esos detalles, ¿no? Y bueno, lo puntualizo ahorita aquí en esta presentación. Ahora, noten otro detalle, ¿no? Nada más para si ya se están emocionando un poco, así como yo me estoy emocionando, ¿no? Por ejemplo, si yo derivo la coordenada x con respecto al tiempo, eso me va a dar la velocidad con la que se mueve la coordenada x del herramental, ¿no? Y así si derivo y y z también con respecto al tiempo, me va a dar la velocidad lineal de cómo se está desplazando el herramental en términos del tiempo, ¿no? Ahora noten que estas derivadas pues implican derivadas de funciones compuestas o en otras palabras tienen que aplicar la regla de la cadena. Es decir, al momento de derivar esto, yo puedo saber la velocidad a la que se mueve mi herramental. Y en este caso, escribiendo estas derivadas en términos de forma matricial, me queda esta relación, donde este símbolo, θ1 punto, θ2 punto, θ3 punto, surgen de las derivadas de aquí de la regla de la cadena. Por ejemplo, la derivada de seno de θ2 con respecto al tiempo sería coseno de θ2 por la derivada de θ2 con respecto al tiempo, ¿va? Es decir, este símbolo también notación compacta significa lo siguiente, ¿no? Ahora, ¿qué es esto ya en nuestro proyecto? Pues no es otra cosa más que la velocidad angular que tienen los motores. Por ejemplo, la velocidad angular para 5 volts, a la cual el fabricante dice que el SG90 se mueve, es de 60 grados por 0.1 segundo, que más o menos equivale a 3.3 radianes por segundo, ¿no? Esa velocidad es una velocidad sin carga o sin peso, ¿va? Sin embargo, cuando tenga peso, esa velocidad puede cambiar, ¿no? Ahora noten, muchos robots que ustedes han manejado o que van a manejar en los laboratorios de la universidad, los programan a través de coordenadas, ¿no? Es decir, meten una coordenada y el robot se mueve esa coordenada, ¿no? Y como les expliqué anteriormente, es un problema de cinemática inversa. Pero también aparte, el robot se mueve a cierta velocidad a esa coordenada, ¿no? Entonces noten que esas velocidades aquí están inmiscuidas, ¿no? Implícitas, ¿no? Cuando uno hace un diseño de un robot y la velocidad de respuesta tiene que seguir cierto patrón, uno tiene que resolver todo este problema. Entonces noten que, vuelvo a insistir, ¿no? Son problemas muy interesantes, ¿no? No son fáciles de resolver. Por eso los méritos de las empresas como ABB, KUKA, Yamaha, Yuxmoto que fabrican robots manipuladores llevan mucho tiempo trabajando este tipo de problemitas que ahorita ustedes los están viendo, ¿va? Ahora, noten otro detalle nada más para terminar con este sistema. Por ejemplo, si yo aquí defino el ángulo θ1 y el ángulo θ2 igual a pi cuartos, que en otras palabras, es decir, mantengo al motor 1 en pi cuartos, es decir, lo mantengo ahí fijo, y al ángulo θ2 también lo mantengo ahí pi cuartos. Recuerden, θ2 se mide con respecto al eje x1, ¿va? Entonces yo dejo en esas posiciones a esos motores, es decir, ya no se mueven, los dejé ahí a esos grados. Ahora noten, por eso les pedí que calibraran los motores, porque quizás vamos a hacer algunos experimentos donde deban de dejar fijo en una posición a ciertos motores.
Entonces dejo fijo en esos grados a esos motores. Entonces la matriz de o la relación de la velocidad lineal de la herramental con respecto a la velocidad angular de los motores va a tener esta forma, esta relación matricial. Noten que aquí es cero porque la derivada de una constante pues sería cero, ¿no? Pero a teta 3 como lo dejé como un motor libre, o sea, todavía con movimiento, bueno, pude haber dejado teta 2 o teta 1, ¿no? Pero esos son diferentes configuraciones del motor, ¿no? Pues bueno, ¿para qué puse este ejemplito? Para lo siguiente, noten, me queda esta matriz. Entonces es aquí donde nos preguntamos, o quizás algunos curiosos se preguntan, ¿cuánto vale el determinante de esta matriz? ¿Cuál es el espacio nulo de esta matriz? ¿Qué significan ya en los hechos reales estos resultados que obtengamos, ¿no? Entonces aquí ya pueden hacer una conexión entre toda bueno, las matemáticas que hemos visto en estos, que serán 2 meses de tiempo efectivo de clases, ¿no? En fin, más detalles poco a poco, esperemos que se los vaya mostrando de manera presencial. Ahora vámonos para el siguiente proyecto. Al igual que en el proyecto anterior, para encontrar los parámetros de Navier-Hartenberg, hay que asociarle a cada motor un sistema de coordenadas, ¿no? En este caso, pues tenemos 6 motores, entonces el problema se vuelve un poquito más complejo, pero ni modo, ustedes quisieron hacerlo y pues lo vamos a hacer, ¿no? Entonces aquí voy a remarcar algunos detalles. El primero de ellos es para este motor de aquí, ¿no? Le asigné el eje Z4 en dirección de la flecha del motor, ¿no? El que está aquí escondido. Y el eje X4 lo puse hacia adentro de la pantalla, por eso puse así el símbolo de esta circunferencia, y el eje Y4 pues queda en esta dirección. Así para este motor de aquí puse el eje Z5 en dirección hacia adentro de la pantalla y los otros dos ejes quedan así, ¿no? Bueno, entonces noten, la distancia desde el eje X3 hasta el inicio del eje X4 medido sobre el eje Z3 es 0. Aquí esta distancia vale 0, ¿no? Nada más que no lo puse resultado, ¿no? Ahora, la, la, el ángulo, la distancia de 4, perdón, la distancia de 4 que es eh, desde el eje X4 hasta al inicio del eje X5 medido sobre el eje Z4, pues en ese caso sería la distancia desde esta flecha de aquí del motor o el eje hasta el inicio de este eje de este motor. Esa sería la pequeña distancia. Entonces hay que medirla también, ¿no? Otro dato relevante para este proyecto sería lo siguiente, ¿no? Noten que el ángulo entre el eje X5 y el eje X6 sería este de aquí, ¿no? Noten que este ángulo es negativo porque va en contra de las manecillas del reloj, ¿va? Ahora noten otro detalle, ¿no? Este eje Z5 y este eje Z6 pues no son paralelos. Entonces ese ángulo no sé cuánto vale, ese ángulo va a estar variando. ¿Por qué? Porque este motor de aquí va a estar dándole movimiento a la pinza de acá, pero este eje Z va a estar cambiando un poquito, bueno, va a cambiar con respecto a este eje también por el movimiento de este motor, ¿no? Bueno, entonces aquí están en resumen todos los parámetros. Yo sé que muchos no le van a entender o quizás la mayoría no le va a entender, pero bueno, de eso se trata ahorita el desafío, bueno, el avance que voy a dejar para la siguiente fecha que voy a indicar más adelante, ¿no? Entonces, metiendo ya las matrices asociadas para cada una de las links de este robot manipulador, pues me queda una matriz extremadamente grande, o sea, no va a caber aquí en la pantalla, ni en 5 pantallas cabe.
Y bueno, nada más puse las coordenadas, ¿no? Puse las coordenadas del herramental en términos de los ángulos, cuando el ángulo de la pinza vale cero, es decir, cuando la pinza está cerrada, ¿no? Y pues me quedó todo este chorizo, ¿no? Para cada una de las coordenadas. Entonces aquí el problema de cinemática inversa va a ser un poquito más complejo y hay un equipo que me desafió y y dijo que lo iba a resolver, entonces ya sabe a qué equipo me estoy refiriendo los que están escuchando, ¿no? En fin, bueno, el avance número 3 de este proyecto va a ser enviar la imagen del robot ya ensamblado y enviar las evidencias de la deducción matemática de las posiciones que yo puse en este video tutorial. Es decir, ustedes van a deducir cómo llegué a esta expresión y también para deducir las posiciones de cómo llegué para el proyecto de 4 grados de libertad. Entonces la fecha límite de entrega es este domingo, el domingo 19 de abril a las 23:30 horas. Les pido de favor que sí me envíen las dudas donde se vayan quedando rezagados al momento de deducir la evidencia matemática. Envíenmelas por correo. Yo les voy dando tips y espero que lleguen a la solución. Repártanse el trabajo en equipos. Mientras unos ensamblan, otros están haciendo la deducción matemática, etcétera, ¿no? Bueno, para el siguiente video tutorial vamos a comenzar el resumen de los temas para la evaluación parcial de esta unidad. Gracias.